Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores. Por otro lado somos varios los que vamos a hablar. Es una presentación realmente hecha en equipo, así que aquí la doctora Carla Boto, jefa del presidente de nuestro servicio, que ya hizo la presentación base, y ahí fuimos incorporando los distintos componentes. Bueno, la enfermedad por coronavirus que fue informada mientras nosotros estábamos brindando a fin de año, el 31 de diciembre, resulta que en Wuhan, de la provincia de Hubei, en China, se informó acerca de la aparición de unos casos de neumonía, cuadro de síndrome respiratorio agudo, cuya etiología era desconocida. Ya se habían estudiado las etiologías conocidas, y lo que se observó es que estaban relacionadas con personas que eran trabajadores o visitas del mercado, que lo llaman el mercado húmedo de productos marinos de Wuhan. Entonces, a partir de ahí se empieza a hacer el estudio de estos casos. Fíjense los tiempos. Una semana después ya se había identificado el coronavirus. O sea que realmente los estudios, la velocidad que se vio en el estudio de esta enfermedad es realmente, muy acelerada. A otros países de la región, Tailandia, Japón, Corea, el 24 de enero aparece el primer caso en Estados Unidos, caso importado. Europa para fines de enero, y entonces un mes después, el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud informa que es una emergencia de salud pública internacional. Aparecen luego, fíjense, los Emiratos Árabes Unidos, y un mes, o sea, los 2 meses de haberse informado acerca de este brote, la Organización Mundial de la Salud informa, pasa la clasificación de riesgo internacional alto a muy alto. Al día de ayer, fíjense que entonces en este momento ya hay casos. En total cerca de 110.000, hoy seguramente 115.000, acuérdense que está el contador. La mayoría de los casos ocurrieron en China, y en este momento los casos en China, fíjense que van disminuyendo. Hay mucha gente afuera. Entonces fíjense que en China, donde ocurrieron la mayoría de los casos, en este momento ahora vamos a ver que está disminuyendo y están aumentando. Hay lugar
Por otro lado somos varios los que vamos a hablar. Es una presentación realmente hecha en equipo, así que aquí la doctora Carla Boto, jefa del presidente de nuestro servicio, que ya hizo la presentación base, y ahí fuimos incorporando los distintos componentes. Bueno, la enfermedad por coronavirus que fue informada mientras nosotros estábamos brindando a fin de año, el 31 de diciembre. Resulta que en Wuhan, de la provincia de Hubei, en China, se informó acerca de la aparición de unos casos de neumonía, cuadro de síndrome respiratorio agudo, cuya etiología era desconocida. Ya se habían estudiado las etiologías conocidas, y lo que se observó es que estaban relacionadas con personas que eran trabajadores o visitas del mercado, que lo llaman el mercado húmedo de productos marinos de Wuhan. Entonces, a partir de ahí se empieza a hacer el estudio de estos casos. Fíjense los tiempos. Una semana después ya se había identificado el nuevo coronavirus. O sea que realmente los estudios, la velocidad que se vio en el estudio de esta enfermedad es realmente muy acelerada. A otros países de la región, Tailandia, Japón, Corea, el 24 de enero aparece el primer caso en Estados Unidos, caso importado. Europa para fines de enero, y entonces un mes después, el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud informa que es una emergencia de salud pública internacional. Aparecen luego, fíjense, los Emiratos Árabes Unidos, y un mes, o sea, los 2 meses de haberse informado acerca de este brote, la Organización Mundial de la Salud informa, pasa la clasificación de riesgo internacional alto a muy alto. Al día de ayer, fíjense que entonces en este momento ya hay casos. En total cerca de 110.000, hoy seguramente 115.000, acuérdense que está el contador. La mayoría de los casos ocurrieron en China, y en este momento los casos en China, fíjense que van disminuyendo. Hay mucha gente afuera. Entonces fíjense que en China, donde ocurrieron la mayoría de los casos, en este momento, ahora vamos a ver que está disminuyendo y están aumentando. En el momento son más de 100 los países y territorios comprometidos. Fíjense entonces cómo es la curva. Bueno, aquí tenemos China y la ocurrencia de casos afuera de China, y aquí fíjense que la mayoría de los casos están en Asia, y empezaron a aumentar. Europa es en este momento uno de los continentes más comprometidos. Aquí se ve tal vez con mayor claridad.
Entonces, como gradualmente, principios de febrero, 24 de febrero, y esto al 2 de marzo, el Mediterráneo, Europa y el oeste Pacífico, la parte occidental. ¿Qué pasa en las Américas? En este momento son 14 los países que han informado casos. Fíjense que hay alrededor de 400 casos confirmados y alrededor de 700 casos sospechosos. Los países con mayor número: Estados Unidos, Canadá, Brasil, que fíjense que tiene un número de sospechosos mucho mayor en relación a los confirmados. Y en nuestro país, el primer caso fue informado el 2 de marzo. Son casos importados y ese primer caso, bueno, de todos lo vimos en los medios, un hombre de 43 años que venía de Italia, había viajado también por España. Al día de ayer tenemos un total de 17 casos importados, o sea que no hay en este momento circulación local. ¿Qué sabemos de los coronavirus? La infección por coronavirus es una zoonosis, es un virus ARN. Luego Andrea Mangano se va a explayar algunos datos interesantes. Puede causar desde una infección de las vías aéreas altas hasta infecciones respiratorias bajas graves, síndrome respiratorio agudo grave. Los conocemos por el SARS, por el MERS, y son virus zoonóticos. ¿Eso qué quiere decir? Que los reservorios son los animales. En este caso, se piensa que el murciélago, después Andrea va a mostrar bien la filogenia, sería el reservorio, y hay un animal intermediario que todavía no está bien identificado. Pero a partir de ahí entonces han llegado al hombre, y la forma de transmisión es por las gotitas respiratorias, por contacto con las secreciones. Esos son los dos modos fundamentales de transmisión. Y entonces sabemos que puede haber, está demostrado con la evolución de los casos, la transmisión de persona a persona. Aquí entonces el nombre del nuevo virus, SARS-CoV-2, fíjense acá, es el responsable de la enfermedad por el coronavirus 2019, y el otro virus que conocíamos en el 2003, el responsable del SARS, y el otro, el MERS. Fíjense, porque estamos todo el tiempo comparando la enfermedad con las otras enfermedades virales. Esta es una información de OPS que compara la tasa de mortalidad y la tasa de transmisión de la influenza estacional, SARS, MERS y el COVID-19. Entonces, fíjense, cuando hablamos de tasa de mortalidad para influenza estacional de los pacientes graves, es de 0.1, SARS,
9.5%, MERS 35% y COVID-19, que es variable entre 1.4 a 4. De 2 a 4%. Y la tasa de transmisión, y eso también es una aclaración que queremos hacer, porque nosotros hablamos de que la transmisión no es tan elevada. ¿Por qué? Fíjense, es parecida, es semejante a la de la gripe y los otros virus tipo SARS y MERS. Pero la diferencia está con lo que sería una enfermedad muy transmisible, como por ejemplo el caso del sarampión. Que ahí este cociente de transmisión es de 13. ¿De acuerdo? O sea, esa es un punto de diferencia entre lo que es muy transmisible y baja o mediana transmisibilidad. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de la presentación clínica. La voy a dejar a Silvina Bonetti. Buenos días a todos. Bueno, temas y periodo de incubación, o sea, desde la exposición, cuándo pueden empezar los síntomas, y en esto van a encontrar cuestiones variables. Por uno toma la definición lo que establece el CDC, que es 2 a 14 días. Esto sale sobre todo de evidencias de las presentaciones en China, de estudios de clúster de familias de 3 a 6 días, siendo por ahí 5 días la mediana más aproximada desde la exposición hasta la presentación de síntomas. Sin embargo, todos tenemos acceso a las redes sociales y las múltiples formas de redes sociales aparecen muchas noticias. Por ejemplo, esto de outliers, periodos de incubación mayor, por ejemplo, con exposición 24 días previos, como será el 9 de febrero. En esta revisión que hizo la Organización Mundial de la Salud, lo que se hizo que en este caso, de este outlier particular de 24 días, se asumió que en realidad fue una reexposición, o sea que el contagio no fue ante un contacto que se había pensado inicialmente, sino ante otro caso. Y sí hay un outlier de 5 casos reportados que está demostrado que llegó hasta 19 días, pero en principio el periodo de incubación que se asume es de 2 a 14 días en base a todo el análisis que se hizo incluso de investigación del grupo de China, la delegación china, digamos, en China, que analizó esto como el periodo de incubación. Vamos para el otro lado. Las características de los casos, estos ustedes lo conocen, la mayor evidencia de la información que manejamos es la que tenemos reportado de lo que ocurrió en China, donde 81% de los casos son leves, digamos, o moderados, solo un 14% son graves, en el sentido severo se refiere a que requieren hospitalización, y si un 5% son pacientes que necesitan ingresos a cuidados intensivos. De este total de 72.000 pacientes analizados, decíamos 81% son leves. Dentro de esto incluyen los cuadros de neumonía leve a moderada, y la letalidad informa del 2.3%, siendo mayor en el estado de Wuhan, donde empezó el brote, y 0.7% en el resto de China. OMS habló, digamos, en su última declaración que la letalidad, digamos, global, es verdad que si bien se va según distribuyendo los casos, va de 1.4, 3.4, 3.5 hasta la fecha, y esta variabilidad de la letalidad tiene que ver con que a medida que más países se van involucrando, no solo es el virus en sí, sino la respuesta del sistema de salud y la característica poblacional de cada país, lo que haga que esta mortalidad o letalidad varíe entre los países. Las características clínicas, los pacientes que entraron graves, pero fíjense que si uno analiza primero lo que es la distribución por grupo etario, pediatría es un grupo que tiene menor afectación, la presentación clínica es poco frecuente. De esto, la mayor cantidad de grupo etario de distribución es de entre 15 y 49 años, la mediana edad es de 47 años,
con un rango intercuartilo de 35 a 58 años, con un predominio de hombres respecto a mujeres. Y si analizamos las formas graves o no graves, en ambos grupos, en las formas graves, que son aquellas que requieren hospitalización, sobre todo por compromiso respiratorio, la mediana edad fue de 52 años, y de estos, casi un 40% eran pacientes con comorbilidades asociadas. En las formas no graves, que son el 84% de esta serie estudiada en un hospital de China, vemos como la mediana fue de 45 años y 21% de pacientes con comorbilidades tuvieron presentaciones y formas no graves. Pero lo que nos respecta a nosotros en el grupo pediátrico, claramente menores de 14 años y en otros estudios menores incluso de 17 años, la tasa de hospitalización, las tasas de formas severas y no severas fueron menores al 1%. Si analizamos las comorbilidades, la mayoría son... Si analizamos no tengo manejo de este... Las comorbilidades, fíjense que lo más frecuente eran sobre todo pacientes con compromiso cardíaco. Y acá tenemos el mayor grupo, que eran pacientes o hipertensos con enfermedad coronaria, este grupo es importante. El otro grupo importante son los pacientes diabéticos. Y si analizamos la letalidad, que es la mortalidad de los casos reportados, la mayoría son pacientes añosos. Empieza a aumentar la mortalidad claramente en mayores de 65 años, un 8% en el grupo de 70 a 79 años, casi 15%, en algunas series llega un poquito más, hasta 20% en mayores de 80 años, mayor predominio de mortalidad, como también de carga de enfermedad en hombres respecto de mujeres, y como letalidad por condición preexistente, decíamos la enfermedad cardiovascular tiene una tasa de letalidad del 10%, los diabéticos 7%, aquellos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 6.3%, los hipertensos, pacientes oncomatológicos y menos de 1% de mortalidad en pacientes sin condiciones preexistentes. Las características clínicas, entonces tenemos, como ustedes bien saben, 99%, 100% tienen fiebre, la tos, que es una tos que refiere de tipo seca, la dificultad respiratoria, la presencia de mialgias o artralgias, como un cuadro más bien gripal frecuente, y es interesante que hay un grupo, casi un 30%, 20%, que pueden tener cuadros gastrointestinales con diarrea, vómitos o náuseas. El compromiso radiológico, esto es incluso tomografías que se han hecho en algunos casos de formas leves. Si bien el paciente, digamos, aquel que tiene compromiso respiratorio bajo, precozmente puede haber hallazgos radiológicos, y este es el correlato de lo que se puede encontrar. Están descritos desde infiltrado intersticial bilateral, hasta infiltrados en parche, hasta las formas graves, severas, como en terapia están acostumbrados a hablar de síndrome de estrés respiratorio agudo, con ocupación alveolar. La mediana de internación de los pacientes es de 12 días. Esto es importante por considerar cuál va a ser la carga o puede ser la carga de esta enfermedad en el sistema de salud. 41% pueden requerir oxígeno, un 5% es lo que se estima el ingreso, dijimos, a terapia intensiva. De esto hay experiencia ya de pacientes que han utilizado ECMO, terapia de reemplazo renal, y la tasa de letalidad, que es variable, de 1.4% cuando uno toma el global. Pero cuando uno analiza de los pacientes que entran graves a terapia intensiva, la mortalidad del paciente que ya entra grave en terapia intensiva es alta. Ahí sí estamos hablando de estos grupos de pacientes, hasta un 40% pueden fallecer por la enfermedad. Pero del global son un 5% son los que entrarían en terapia intensiva. Estamos siempre hablando de población adulta. ¿Cuánto tiempo tardan en recuperarse estos pacientes? Bueno, alrededor de 2 semanas las formas leves y 3 a 6 semanas desde ya las formas graves, aquellos pacientes que se internan o que tienen algún tipo de complicación. De los pacientes de terapia intensiva con formas graves, además del distrés, pueden ser coagulación intramuscular diseminada, falla multiorgánica, shock séptico y con esto del compromiso muscular puede haber radiomiolisis,
con liberación de CPK, y esto también trae a su vez compromiso renal y otras complicaciones asociadas. En pacientes pediátricos las series son de pocos pacientes, porque por suerte es una enfermedad que realmente la afectación pediátrica es baja, y la mayoría, que este es el concepto que transmite como todas las series de casos pediátricos que hay reportados, son pacientes que tienen una recuperación favorable, la mayoría tiene, digamos, puede tener fiebre. La fiebre puede estar no muy elevada, algunos pacientes pueden tener incluso niveles más bajos de fiebre. Si bien es 38,3 una define la fiebre, hay variabilidad entre 37,5 y 38 o más en el rango intercuartilo de la fiebre. Sí, la presencia de tos, que es una tos seca, a veces, y es interesante que casi un tercio, o variable esto, pueden tener compromiso gastrointestinal, que esto es parecido con lo que pasa con otros virus, como los virus de la influenza. Bueno, ahora dejo acá que me la definición de caso. Así vamos marcando algunos puntos. Si bien habló de la diferente morbilidad y mortalidad, y eso mencionó que tendría que ver, por un lado, con la experiencia que va adquiriendo el centro, pero también después vamos a ver con Andrea, es posible que haya alguna variación en las cepas. A su vez, yo no lo mencioné antes, pero esta misión de la Organización Mundial de la Salud, que fue a China, analizó alrededor de casi 60.000 casos, o sea, fue impresionante cómo fueron, hicieron una inversión, y entonces ellos lo que vieron es si había una correlación entre lo que se había informado y lo que realmente estaba ocurriendo. Y ahí lo que se vio es que de ese total de casos, solo 2,4% eran niños y tuvieron mala evolución 0,1% de ese 2%. Como para ya ir cerrando. De tratamiento, que por ahí no hay una recomendación de tratamiento más allá del sostén, pero bueno, sí se están haciendo ensayos clínicos en este momento, con drogas que se han utilizado en el MERS y en el SARS. Hay experiencias en este momento, bueno, está el Favipiravir, la cloroquina, el fosfato de cloroquina, y el Remdesivir, que son drogas que se están haciendo ensayos clínicos ya con pacientes adultos que tienen formas no graves, y esto se está haciendo ensayos clínicos, que tenemos que esperar los resultados. Y toda esta información viene de las epidemias previas de MERS y de SARS, que hay alguna evidencia del uso de estas drogas, como también hay evidencia con algunas drogas para el uso de HIV, por ejemplo el Caleta, el Lopinavir, y bueno, y hay algunos protocolos que todavía la evidencia no es del todo adecuada, pero bueno, tenemos la información y estamos expectantes de toda la información diariamente, como para, en caso de ser necesario, ver en forma individual si será necesario indicar esta medicación, y también hay evidencia con interferón en forma inhalatoria. También todo esto está en proceso de protocolos de investigación. Bien. La doctora Carla Botón. Bueno, buenos días a todos. Esto es un poco la definición de casos, que es la información del Ministerio de Salud, que por ahí todos saben de qué se trata. Lo que es el caso sospechoso es, en realidad, lo que uno tiene que tener en mente ante el primer contacto con el paciente. Hay que pensar en toda persona que tenga fiebre y uno o más síntomas respiratorios, como tos o rinofagia, o signos de dificultad respiratoria, en realidad sin otra etiología que pueda explicar en ese momento completamente este cuadro. Y que además, en los últimos 14 días, haya estado en contacto, ya sea con un caso confirmado o con un caso probable, digamos, de coronavirus, o tenga una historia de viaje o haya estado en zonas que tienen transmisión local del virus. Que en la última actualización del Ministerio, que fue el día 6 de marzo, esas zonas son China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania.
que esto es lo que tenemos que tener bien presente. Y también hay que pensarlo en que todo paciente que tenga una enfermedad respiratoria aguda grave, que requiera, digamos, lo que es ARM, asistencia ventilatoria mecánica, debido al cuadro respiratorio y sin otra etiología que explique este cuadro clínico. Ya lo que es el caso probable es el caso sospechoso, es decir, lo que es el cuadro clínico con los antecedentes epidemiológicos en el que se haya descartado influenza A y B por virus humanos. Y el caso confirmado es todo caso sospechoso o probable que tenga una PCR positiva para este nuevo coronavirus. Bueno, esto es un poquito y mínimamente, toda esta información está en internet, cómo sería, digamos, lo que es el manejo del paciente. Lo más importante es hacer el triage en lo que es el ingreso del paciente. Esto puede ser guardia, puede ser consultorios de orientación o bueno, cualquier parte de consultorio externo. El médico que atiende al paciente siempre tiene que informar, digamos, de la presencia de este caso sospechoso al personal, digamos, del hospital que esté destinado al manejo de los mismos en cada sector del hospital. Y el objetivo del triage, que es la parte más importante en realidad, es identificar a personas con cuadro respiratorio y lo que hablábamos, este antecedente de viaje a China, Italia, bueno, Corea del Sur, Japón, Irán, España, Alemania, Francia, en los últimos 14 días, o el contacto estrecho con el caso sospechoso o confirmado. Y en realidad, ante un caso sospechoso, obviamente hay que cumplir con las medidas de protección, que ahora vamos a ver un poquito y después van a hablar más también la parte de epidemiología, con las medidas de protección desde el punto de la detección, toma de muestra para lo que es el diagnóstico etiológico con ficha epidemiológica, que ya vamos a hablar de eso también, comunicar al coordinador del área donde se atienda al paciente y notificar a lo que es nuestro servicio. En la consulta inicial, lo que es importante es colocar un barbijo quirúrgico al paciente y que este paciente, digamos, cuando sea clasificado como un caso sospechoso, sea atendido con total prioridad. La atención inicial se hace en el consultorio donde se tiene el primer contacto con el paciente. Lo ideal, digamos, es que haya una habitación o en cada lugar del hospital, digamos, un lugar destinado a la atención de este tipo de pacientes. La habitación tiene que ser individual y con la puerta cerrada, y en el caso de que se tenga un caso, perdón, que se clasifique un caso sospechoso, los pacientes van a ser ingresados al hospital, van a ser internados hasta que los resultados de laboratorio confirmen o descarten el diagnóstico. Hasta el momento esa es la recomendación, digamos, que los pacientes sean aislados en hospitalización. Y en los casos confirmados, en realidad se va a mantener el aislamiento hasta que el paciente esté asintomático. En el caso de nuestro hospital, los pacientes se van a internar en habitación individual en lo que es el anexo del CIM 74, y dos datos en realidad que son importantes, que es restringir al mínimo la cantidad de personal que va a atender al paciente, así como la cantidad de procedimientos, hacerlo todo en el mismo acto, y restringir un poco también lo que son las visitas. Esto también es importante, sobre todo para nosotros y para la parte epidemiológica. La notificación es inmediata, ¿sí?, y completa, lo que es al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Se notifica en el grupo de eventos que son las infecciones respiratorias agudas, severas y con sospecha de virus emergente. Y para esto es importante que toda esta información está en internet, igual en la página del hospital, el llenado de 2 fichas epidemiológicas, donde uno tiene que aclarar varios datos que son importantes. Yo no voy a entrar demasiado con esta presentación porque en realidad ya se explicó cuáles son las características generales de este virus, pero sí hay 2 cosas que yo voy a hablar, 2 cosas importantes que ampliar un poquito más lo que ya había comentado Carla con respecto al circuito del paciente, el caso sospechoso o confirmado que puede aparecer en el hospital, y las medidas de prevención y control una vez que el paciente ya se encuentra internado dentro del hospital. Entonces, como medida o recomendación general, nosotros siempre desde control de infecciones lo que decimos es que uno siempre debe de mantener distancia con todos los pacientes, independientemente del diagnóstico que digamos, tengan, ¿cierto? Y después, frente a cualquier riesgo de exposición que pueda tener
tener el personal asistencial, utilizar todos los elementos de barreras que tenemos a disposición justamente para poder hacer frente y evitar el contagio, ser nosotros, digamos, un vehículo transmisor, transmitirlo a los pacientes, volverlo a llevar a la comunidad y volver nuevamente a la institución. Esto es como un ciclo, digamos, que va es un circuito. Entonces, una de las cosas que se planteó teniendo en cuenta el circuito es que la primera barrera, una vez que el paciente ingresa, debe tener en el escritorio, en el lugar que trabaja, ya sea el administrativo, el personal de seguridad, dentro de este circuito, el frasco de soluciones alcohólicas, porque obviamente no va a tener ni la canilla, ni el agua y el jabón para poder utilizarse las manos. Barbijo de tipo quirúrgico para colocárselo y ofrecérselo al paciente en caso sospechoso o que ha sido, digamos, que tenga la patología respiratoria instalada. En el momento que se le ofrece el barbijo al caso sospechoso, se va instruyendo al mismo tiempo cómo debe colocárselo y mientras se lo coloca este personal administrativo o el personal de seguridad. Y por supuesto informará al personal asistencial responsable justamente porque este paciente, como ya se dijo hace un rato, tiene prioridad en la atención. Entonces, vamos a ver entonces cuáles son las vías de acceso que puede tener el personal con un poco más de detalle. Entonces, va a ver los carteles, los pacientes pueden ingresar por el área de la calle Pichincha, se va a encontrar con los carteles que si entra por el área de Pichincha va a tener un mostrador con forma de, digamos, de media luna, ahí va a haber un personal administrativo y un cartel que está colocado, que es este cartel. Me equivoqué de botón. Porque Silvina era bueno, ese es el cartel que está colocado tanto en la puerta de entrada si bien se ingresa por el área de la calle Pichincha y se identifica. La gente a veces dice vengo a la guardia y este personal lo va a direccionar directamente por estas zonas, ingresa hacia el área de orientación que estaría por acá, ¿cierto? Ya el personal tiene un área adjudicada que es un consultorio para la atención, digamos, prioritaria de este caso sospechoso. La otra vía de acceso sería, como pueden ver, el área de la emergencia, está este cartel que yo les mencionaba. Inmediatamente dentro, el paciente no va a hacer, esto normalmente hace la cola por acá, que es donde se hace el triage. Una vez que se identifica, pasará al área de observación, se empieza la evaluación tanto en el área de emergencia como en el área de orientación, que es el triage que mencionaba Carlos hace un rato, identificar los pacientes que tienen el cuadro respiratorio, que tengan antecedentes en las zonas de circulación viral y por supuesto que los pacientes que hayan tenido contacto con casos confirmados o sospechosos. Eso sería, digamos, la evaluación que hay que tener en cuenta. Entonces, tanto los que entran por la calle Pichincha, sirve no solamente para la atención del paciente con coronavirus, sino para, digamos, cualquier otra circunstancia de aislamiento. Pero bueno, ¿cuál sería la secuencia de colocación y retiro de los elementos de barrera? Lo primero que hay que colocarse es el camisolín, afuera de la habitación. Barbijo, ya sea el quirúrgico o el respirador N95. En tercer lugar, esto ya es adentro de la habitación del paciente, la protección ocular o la antiparra y los guantes. Una vez que se terminó de atender al paciente, la secuencia de retiro es, esto puede ser obviamente dentro de la habitación, lo más sucio, que son los guantes, que es lo contaminado. En primer lugar, las antiparras o protección ocular. En segundo lugar, el camisolín y fuera de la habitación, el barbijo, la protección respiratoria. Esto sería la secuencia de colocación y retiro de los elementos. Con respecto al respirador N95, nosotros dijimos que la protección para la atención del paciente y la protección del personal era el aislamiento respiratorio por gota, porque el tamaño de la partícula viral es considerado como gota gruesa, por lo tanto, entre 1 metro, 1,5 metros cae, ¿sí? No tiene, por eso es que se utiliza un barbijo de tipo quirúrgico, pero
consensuó la utilización del respirador en el 95 en 3 situaciones especiales. Esto es la terapia cuando el paciente es internado y se realiza atención de terapia respiratoria, o sea, por ejemplo, la aspiración de secreciones, donde se produce mucha aerosolización, digamos, que uno no lo ve, pero esto puede salpicar a los ojos.